sobre del año del derecho procesal, hablando sobre el derecho procesal civil. César Incarroca, es todo tuyo. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me logra escuchar? ¿Se me logra ver? Sí, César. Vale, perfecto. Ante todo, muchas gracias, Isa, por la presentación, por las palabras. De hecho, la administración ha sido excelente en determinado momento. También agradezco a la doctora Ariano, al doctor Carlos, y a todo el resto que nos logra acompañar en este pequeño compartir, digamos así, de índole jurídico. Y aprovecho esta ponencia para mencionar ciertos temas muy importantes, trascendentales, pero que también están un poco gaseosos en el ámbito del derecho procesal civil. Y el preludio que hizo la doctora Ariano adjunto a Carlos y obviamente junto al tuyo, Isa, me lleva a cuestionarme algo muy directo. Si bien haciendo un poco de conversatorio respecto a esto, si bien hay ciertos mitos que se vislumbran en la nebulosa del derecho procesal civil, como todo movimiento siempre se va a necesitar determinados símbolos. Pero un símbolo acompaña a un movimiento, a un partido, o en nuestro caso, a una escuela. Y es justamente a lo que quiero llegar. No es tanto así una alabanza lo que voy a hacer a nuestros representantes del país, sino también una crítica al mismo. Por eso es que deseo empezar esta disertación con un prólogo de Couture. Bueno, el prólogo de Couture que yace en el libro, en el famoso libro Introducción del Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, de Piero Calamandrei. Couture o Couture, como quiera pronunciarse, en este prólogo mencionaba lo siguiente, ya reservando la cita directamente. Es menester también tener jóvenes que posean conciencia de su misión. Esto, que es lo más difícil de todo, quiere decir que solo un grupo compacto y pequeño, ligado por un ideal científico común, decidido a olvidarse por un momento de las unidades individuales, valga la redundancia, para ofrecer un solo flanco a la crítica y a la lucha contra el escepticismo y también el desinterés ajeno, puede dar a una escuela el sentido que le es indispensable. Escuela sin jóvenes no es escuela, porque solo los jóvenes junto a los mayores hacen el cúmulo de la sabiduría y de poder que dota a la escuela y que ésta demanda para la comunidad jurídica, parafraseando un poco esto. Pues bien, del Perú, digámoslo así, no ha emanado una escuela procesal civilista, si queremos verlo consolidada, si es que podemos llamarlo en determinado momento escuela. El vestigio prístino el vestigio prístino de este intento lo tenemos, por ejemplo, en Mario Alzamora Valdés, profesor, obviamente, de profesores en el ámbito procesal civil y que también enseñó filosofía del derecho. Ya obviamente en nuestra alma mater, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene un libro titulado Derecho Procesal Civil. En este libro, ya reservando la cita de manera directa, mencionaba lo siguiente. El derecho procesal civil no constituye ya una rama de derecho privado. La acción es un derecho público subjetivo que tiene por objeto la prestación de la actividad jurisdiccional del Estado, valga la redundancia, que es el deber correlativo correspondiente a esa potestad. Y tiene mucha razón el profesor Alzamora Valdés al incidir sobre esto, sobre todo sobre la acción, pues esto es el preludio, digámoslo así, esta es la razón del que nos reúne el día de hoy. El 3 de febrero de 1903, en la Universidad de Bolonia, expuso ya por aquel entonces el joven todavía Giuseppe Chiovenda sobre la acción en el sistema de los derechos, que obviamente puede fungir como mito, pero creo yo que es interesante y es importante surtirlo como una suerte de símbolo. Símbolo que, a pesar de que no sea nuestra escuela, puede ser usado y trasplantado y transmutado a la nuestra para formar o al menos intentar formar una escuela verdadera. Así como ocurre, por ejemplo, allá en las universidades de Buenos Aires, así como también nosotros lo tenemos en las universidades de Buenos Aires, lo tenemos también en Colombia y en determinado momento en México. Este acto solemne, porque fue un acto solemne, representó la iniciación de la escuela italiana, formalmente, digámoslo así, y la independización de determinado momento, si quiere verse de una manera edulcorada, del proceso, del resto de las vertientes jurídicas. Claro, esto sin desmedro a los teóricos pre-quiovendianos propiamente dicho. Para esto quiero que se me permita citar nuevamente el prólogo de Couture sobre las escuelas italianas, porque es prácticamente muy famoso y esta parte del prólogo ha sido incluso retratado directamente en las obras de nuestros profesores, en la obra más famosa que tenemos dentro del profesor.
Couture decía, Couture respecto a la escuela procesal, a la escuela italiana mencionaba lo siguiente. De la escuela francesa tuvo el sentido cartesiano del orden y de la deslumbradora claridad grecolatina. No hay un solo maestro italiano que no haya sobresalido en estas singulares virtudes de su raza. Excelentes oradores y escritores tuvieron en primer término, como virtud excelsa, la de saber decir y escribir el derecho. Sus obras son verdaderos modelos del método y de la transparencia expositiva. Pero de la escuela alemana, Italia tomó el rigor conceptual y la profundidad filosófica. Así, por ejemplo, cuando las pandectas de Binscheit resultaron traducidas al italiano y anotadas por Fada y Benza, las adiciones latinas, por su profundidad y por su pureza dogmática, en nada desmerecieron al original alemán. Pero en tanto algunos escritores de Francia, por amor a la claridad, se pierden en la superficie de las cosas, desentendiéndose además de lo que ocurre fuera de sus fronteras, y en tanto que los de Alemania, por el amor a la densidad, pierden el sentido de la realidad y de la proporción. Italia tomó de cada uno de estos lo mejor de cada uno, su genio. Pues bien, aunque ya fue tocado relativamente en esta disertación respecto de la acción, y tenemos que necesariamente regresar a esto porque es lo que nos reúne, me es menester ahondar un poco sobre la concepción de la acción propiamente dicha. Ya hubieron disquisiciones, o ya existieron discusiones y disquisiciones respecto a la acción. Ya estuvo Mütter y Binscheit haciendo separar la acción de la pretensión. De hecho, con Chiovenda nosotros tomamos el rumbo de la acción como un derecho concreto, autónomo, potestativo, como mencionaba el doctor Ariano, y también privado. Mencionaba justamente que vende en su máxima, la acción es el poder jurídico de dar vida a las condiciones para la acción de la voluntad de la ley. De ahí deriva el término de condiciones de la acción, que no es tan ya exacto actualmente. El maestro, aunque con rezagos todavía del derecho sustancial y de la acción como parte de una sentencia favorable, marca un gran paso y un gran hito para el desarrollo del derecho procesal, sino también del derecho procesal civil. Pues bien, dentro de este campo, independizado el derecho procesal y entendido la acción como un derecho subjetivo, autónomo, público y abstracto, como también lo sostenía Davis Echandía, la pretensión también tuvo una evolución, digamos así, arrolladora. Para este efecto, el gran teórico Víctor Fayren Guillén, gran español, de hecho, dicho sea de paso, mencionaba sobre esta distinción algo muy importante. El derecho a la acción de naturaleza constitucional, porque se presentó después de todos esos trabajos una suerte de fuga de la acción hacia el ámbito constitucional, pero no tanto así del derecho procesal. Pero bien, el derecho de acción de naturaleza constitucional de acudir a los tribunales para que efectúen, aunque sea una sola actuación de tal tipo, ponerlos en movimiento, que es lo que se refiere, aunque no se determine claramente su dirección. El derecho de pretender, una vez el tribunal ya se haya constituido, se exhibe ante él la legitimación en concreto, la fundamentación y la petición que de ésta se deduce. Podría incluso decirse entonces que la acción, digamos así, se concibe como una apertura o la activación a la maquinaria jurisdiccional estatal, mientras que la pretensión la direcciona, la remodela. De esto, el proceso civil, o más bien dicho, el derecho procesal civil, se encarga de dilucidar pretensiones de índole civil que se presenten ante nuestro órgano jurisdiccional, ya sea tanto el Poder Judicial o la forma, lo que actualmente está siendo muy debatible y también es muy famoso y también es muy teórico, y también es muy práctico, el derecho arbitral. Por decirlo así, el proceso civil se diferencia de su resto, de los demás hermanos, por su objeto. Entonces, ¿cuál es el objeto del proceso civil? Adolf Bach, gran representante de la escuela alemana del derecho procesal, sobre su libro, aunque incompleto en determinado momento, puesto que murió antes de completarlo, mencionaba lo siguiente: la relación jus privatística, respecto de la cual se busca obtener sentencia o ejecutar para realizarla. O sea, denotes esto, la relación jus privatística como objeto de la pretensión de tutela jurídica, que tiene por contenido la sentencia favorable. Aunque todavía enmarcado con este tipo de situaciones respecto a la sentencia favorable, lo importante y lo trascendental es entender que el objeto del proceso civil termina siendo esta pretensión de necesidad de tutela jurídica, que no necesariamente se ve vertida por una sentencia favorable, su condición no va para allá. De ello también se entiende, como he dicho y como ya lo he pregonizado, el proceso civil se fundamenta en la pretensión.
toda vez que mediante esta pretensión en su interior, dada con el petitum y con su causa petendi, reformulan todo el proceso. El petitum está conformado, como nosotros ya sabemos teóricamente, por la versión de la relación jurídica que adhiere una parte, obviamente relacionados a temas civiles, mientras que la causa petendi es la fundamentación de hecho y de derecho, cosas un poco ya teóricas. Pero atención, esta abstracción y dentro de todo este cúmulo que estamos comentando, debe tenerse en cuenta muy en claro las palabras de Francesco Carneluti, en su famoso libro Instituciones del Derecho Procesal Civil, en su primer tomo para ser más específico. El viejo terrible dividía así de esta manera a los procesos en procesos contenciosos y voluntarios, o no contenciosos según nuestra legislación. Dicha distinción se fundamenta, como ya conocemos, en la aparición de un conflicto actual en el lado de los contenciosos y los voluntarios en un conflicto potencial a desarrollarse. Obviamente todo esto en la teoría del interés. No quiero que este último comentario quede muy, digamos así, muy abstracto, a pesar de que estos temas sean así, porque vamos a incidir de esto posteriormente. Al finalizar, o más bien casi ya finalizando mi exposición, vamos a trastocar un poco de estos temas y vamos a criticarlos, pero quiero que se tomen en cuenta. Pero bien, dentro de esta evolución de las pretensiones civiles, se fueron clasificando pretensiones de cognición, pretensiones de ejecución y cautelares incluso, como lo divide Fairín-Guillén. Esa es la división que muestra el maestro español. Esta clasificación permitió, digámoslo así, formar el esqueleto funcional, porque, por ejemplo, Pietro Castro habla de funciones del proceso civil y adhiere a cada una de estas pretensiones, y también la doctrina del derecho procesal en su determinado momento. En nuestro país, por ejemplo, el primer grupo de todos estos, es decir, los procesos de conocimiento, se sustanciaron legislativamente por los procesos de conocimiento, abreviados y sumarísimos. Los segundos bloques por el proceso de ejecución, en nuestro caso único de ejecución, y los terceros por las medidas cautelares o los procesos cautelares. Ese es el gran paradigma y cúmulo que tiene el proceso civil dentro suyo. Los procesos de cognición, como nosotros ya sabemos, pueden sustanciar pretensiones de distinta índole, ya sea declarativas, como el uso capión, constitutivas, como un divorcio, o de condena, como el daños y perjuicios. Nosotros también ya sabemos que en cada una de estas se parte de una incertidumbre del derecho. Pero quizás lo más interesante no está en los procesos de cognición, sino en los procesos también de ejecución. Pero no se pierda ojo de vista que el principio dispositivo en cada uno de estos lugares tiene que estar primando. Quizás los modelos inquisitivos todavía están regresando con la suerte de la oralidad que se está incrustando de una u otra manera en nuestro proceso civil, obviamente de una manera ilegal. Pero dejemos eso un momento a un lado. Los procesos de ejecución están destinados, obviamente, para la satisfacción del derecho a la claridad, en todo y en cuanto a este se le debe. Su naturaleza es distinta a los de la cognición, toda vez que partimos de un derecho cierto, real y exigible, algo denominado títulos de ejecución, o títulos ejecutivos, perdón. Hugo Rocco, de hecho hubieron bastantes extraordinarios respecto a esto. Ahí está Rico Tulio Liebman, pero sobre todo voy a tocar a Hugo Rocco, voy a citar a Hugo Rocco, porque él mencionaba que estos títulos ejecutivos son una situación jurídica de derecho sustancial y procesal. Sustancial porque son parte de una certeza del derecho y procesal porque otorgan un documento que le da esta calidad de certeza. Y estos funcionan como presupuestos para el ejercicio concreto de la supremacía del Estado. Y eso es lo peligroso. Encaminado a la realización coactiva del derecho a través de los órganos jurisdiccionales del Estado. Por otra parte, también es necesario resaltar la gran crítica que hace la doctora Ariana Odejo respecto a la estructura de nuestro proceso de ejecución, pues esta fue técnicamente cercenada, se le retiró un elemento tan trascendental como es el embargo. A diferencia de nuestro Código de Procedimientos Civiles de 1912, donde se legislaba directamente el embargo, como un elemento trascendental del esqueleto ejecutivo, nuestro Código Procesal nada dice. Esto permitió que proceda una ejecución sin embargo, solventándose supuestamente bajo su autor por las medidas cautelares. Además, el proceso de ejecución es pintado como un proceso sencillo y rápido. Concebirlo así realmente a mí me aterra y me causa mucha disociación de la realidad, pues la ejecución significa afectar violentamente el patrimonio del ejecutado, pues antes se le ejecutaba incluso personalmente. Tampoco es sencilla por el hecho de que movilizar dichos órganos requiere un cuantioso tiempo que perjudica el crédito y que puede llegar a perjudicarlo. Por esta razón es cerrado en nuestro país al menos decir que el proceso de ejecución termina con el auto final.
Este auto no es más que la puerta que llave, esta es la llave de la puerta que abre la fase realizo satisfactiva del crédito. En este sentido, esa fase eminentemente técnica, desde la convocatoria, pasando por la tasación, el remate, la adjudicación al mejor postor y obvio, ya que algo muy interesante, la teoría de la adjudicación es un tema muy desarrollado, al menos acá, no en el Perú, pero sí al menos en la parte española, porque hay teorías de la adjudicación. Es igual que una compra y venta, es lo mismo. ¿Dónde está la representación? ¿Es un poder de representación? ¿Es un poder estatal el que se genera mediante esa adjudicación? Es interesante. Sin olvidar que dentro de este escenario hay un tema también muy interesante, el de las tercerías. Tanto las tercerías de dominio como las de preferencia de pago, las cuales no deben confundirse con los terceros, la intervención de terceros en el proceso civil. Para no hacerlo tan largo, porque esto tampoco tiene que durar mucho, vamos a tocar los procesos cautelares. Los procesos cautelares son instrumentales. Es por eso que, obviamente, en este libro, en este famoso libro de Piero Calamandrei, menciona así, para ser directos y concretos. Menciona Piero Calamandrei que a su vez es un medio para la actuación del derecho. Estos son en la relación a la finalidad última de la función jurisdiccional. La providencia cautelar es el instrumento del instrumento. Es por eso que los procesos cautelares son instrumentales, provisionales, evocan un prejuzgamiento y obviamente son variables. Nuestro código las regula como una suerte de sistema abierto, aunque con matices cerradas. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, sus grandes grupos de hermanas, las medidas para la futura ejecución forzada, las medidas anticipadas sobre el fondo, las innovativas, las no innovativas y quizá lo más peligroso que es las medidas cautelares genéricas. Aunque humildes, son peligrosas, como ya lo he comentado. Toda vez que, por ejemplo, como el proceso de ejecución, pues en lugar de que el derecho se acople a la realidad como sucede en la ejecución o como se intenta hacer en la ejecución, las medidas cautelares hacen que la realidad se acople al derecho escrito. Denótese la gran crítica que hace Alvarado Belloso, por ejemplo, a las medidas innovativas y no innovativas en su libro Derecho y República. Dicho todo esto, incluso en la sentencia, llevado ese último acto que todos los justiciables esperan, la preocupación de ellos no acaba ahí. Toda vez que dicha resolución tiene que pasar por ciertos trámites en ciertas entidades. Sí que corresponde, claro está. Por ejemplo, en un proceso de reivindicación, la mera decisión de por sí no me sirve de nada. No puedo poner la sentencia en un cuadro. Esa sentencia se debe oficiar a la SUNARP, o por mediante una parte judicial o de oficio por el órgano jurisdiccional. Sin ello, es insuficiente. De esta manera podemos vislumbrar el umbral entre el proceso civil y otras ramas, como puede ser, por ejemplo, el derecho registral, el derecho notarial. Pero justamente volvemos a esto mismo, porque dentro, por ejemplo, de la función notarial, hay ciertas competencias de los jueces que fueron, no digamos compartidas, sino, bien dicho, extraídas hacia la función notarial. Los notarios pueden realizar prescripciones adquisitivas de dominio, rectificación de nombres, sucesiones intestadas e incluso ahora divorcios express. Pero todo esto bajo el nombre de los procesos no contenciosos. Y otra vez volvemos al mismo, no contenciosos. La partición teórica de lo contencioso y lo no contencioso o lo voluntario en su determinado momento parte de la potestad jurisdiccional. Sin lugar a dudas, de hecho, el proceso civil, como nosotros lo estamos viendo, incluso algo tan simple como los procesos de alimentos que ahora están siendo notificados por vías electrónicas de nótese WhatsApp o llamadas, está teniendo demasiados cambios. Cambios en su estructura, cambios en la concepción teórica, pero esta mutación está sin rumbo. No tenemos una escuela formada, no tenemos una base doctrinaria cimentada que pueda guiar esas mutaciones. Esas mutaciones están siendo completamente desviadas. Se está introduciendo, por ejemplo, la oralidad en el proceso civil sin ninguna base teórica. De igual manera, se están haciendo demasiados cambios en determinadas áreas que no se acoplan realmente a nuestra base doctrinaria porque no tenemos una base doctrinaria consolidada. Es por eso que quisiese cerrar esta parte, este pequeño preludio, esta disertación ligera, no solamente evocando a nuestros profesores, sino también haciendo una crítica constructiva y hacer el llamamiento a la construcción de una escuela procesal unificada. Obviamente en el ámbito civil, si es posible, y si es más posible, dirigirse hacia otros ámbitos. Pero sobre todo ello,
para nosotros poder formar una idea de qué es el proceso, una idea autónoma que nos funcione y que nos una como república. Hay, hermanos, mucho por hacer. Sé que estos temas son controversiales, hay varias cosas y aristas que no he tocado, que no se pueden tocar en una exposición de menos de 2 horas. Pero hago esa crítica y hago esa solución y aprovecho. Muchas gracias, de hecho, te doy muchas gracias, César, por darme este pequeño espacio para compartir esto. Los temas son importantes, son trascendentales, hay que evocar, hay que dilucidar e incluso hay que enaltecer a nuestros profesores, claro que sí, pero también hay que criticarlos, toda vez que, sobre todo, en base a ellos, nosotros intentamos formar una base teórica, una escuela profesional, una escuela procesal, que dé la talla de la misma escuela, por ejemplo, de Bolonia, o la escuela que nos trae incluso acá cerca, la que es de Buenos Aires. Por eso cierro esta exposición mencionando y diciendo, hay, hermanos, mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Inca Roca, por la disertación sobre derecho procesal civil. Es muy interesante todo lo que conlleva el derecho adjetivo de esta rama privada.